A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Muchas veces cuando nosotros, los musulmanes que vivimos en Occidente, vamos a decir a un hermano musulmán que por favor no haga esto, es pecado, o por favor haga esto, que es obligatorio en el Islam, entonces esa persona nos dice, ay, déjame en paz, ¿por qué te quieres meter en mi vida privada? Es mi vida, hago lo que me da gana. Y empieza a oponerse en contra de tu consejo. Quiere decir, no aguanta que le des consejo. Entonces, ¿quién ahora está equivocado? Usted que estás metiendo en la vida de los demás, diciendo, ay, mira, no haga esto, es pecado, haga esto que es obligatorio, haga tu rezo a tiempo, venga a la mezquita, por favor, eso es fornicación, no lo haga, no salga con fulano de tal, no vaya a drogarte. Bueno, dar consejos a amigos, hermanos, hijos incluso, ¿acaso debemos ser así y continuar así? O tanto como ellos nos están enseñando, no tienes que meterte en la vida de los demás. Respétame. No vayas a preguntarme lo que estoy haciendo. Tú no eres un fiscón de mi vida y no tienes que meterte en mi vida y no tienes por qué pedirme que no haga el pecado. Hago lo que me da gana. Y algunos también dicen que mañana en la tumba Dios me va a preguntar a mí, no a ti. Así que déjame en paz, déjame en paz. Es que es mi vida, hago con mi vida lo que me da gana y no tiene nada que ver contigo. Entonces ellos exigen que usted nunca vayas a intervenir en asuntos de los demás, ni le des consejos, ni menos les prohíbes el pecado. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, primero vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. El Sagrado Corán, cuando explica la historia de los profetas de Dios, dice que todos los profetas eran personas que se metían en la vida de los demás. Se metían en el negocio de los demás, decían, ese negocio está mal. Y se metían en la vida de personas que no eran creyentes. No eran creyentes. Quiere decir, por ejemplo, todos los profetas eran así. El profeta Lot prohibía a la gente de Sodoma y Gomorra la sodomía. Y ellos no eran seguidores de Lot. Profeta Noé prohibía la idolatría, politeísmo, y les prohibía claramente y lo gritaba. Decía, ¿quién sigue en ese pecado? Dios le va a mandar el diluvio. Quiere decir, era amonestador. Amonestador significa que va a advertir el castigo de Dios. Y les va a prohibir hacer y continuar en el pecado. ¿A quién? No a los creyentes, a los no creyentes también. Ese concepto significa nadir, amonestador. La persona que amonesta, o mejor dicho, amenaza un mal que está por venir. Dice, mira, cuidado que está viniendo el castigo de Dios. Cuando usted va a ver que incluso cuando llama al profeta Muhammad, dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا. No te hemos enviado sino una persona que da albericia de la buena nueva, albericia de la recompensa divina para los creyentes y amonesta, advierte, da advertencia por las consecuencias de los pecados. Entonces, si nosotros vamos a ver carácter de los profetas de Dios, todos eran quienes se metían en la vida de los demás, incluso en la vida de personas que no eran creyentes. Eso es el ejemplo que el Sagrado Corán nos explica. Una aleya del Sagrado Corán, de muchas aleyas que te lo explica esto. Sí, por ejemplo, en Surat Hud, que mucho de eso usted lo puede ver, que habla de los profetas, cómo intervenían en asuntos de las personas ajenas y prohibían el pecado a ellos. En Surat Hud, capítulo 11 del Sagrado Corán, aleya 84, por ejemplo. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Y hemos enviado a la gente de Madián, al profeta Shu'aib,
قال يا قوم اعبدوا الله. Oh pueblo mío, tienen que adorar a Dios único. ما لكم من إله غيره. No tienen otra divinidad, no existe otra divinidad. ولا تنقصوا المكيال والميزان. Y en el negocio no pueden defraudar las medidas y el peso, porque ellos defraudaban las medidas y el peso, entonces vendían, manipulando la balanza, vendían menos. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Yo busco lo mejor para ustedes y tengo el miedo para ustedes. El día del castigo que es abastador y es para todos ustedes. Una maldición, una desgracia que va a abarcar a todos. Y dice, وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Así pues, oh pueblo mío, completad siempre la medida y el peso con equidad y no despojéis a la gente de lo que es justamente suyo, ni obréis mal en la tierra, sembrando la corrupción. Está bien claro que un profeta se metía en asuntos de la vida de los demás. Por ejemplo, si usted quiere seguir al profeta Shuaib, como el Sagrado Corán lo dice, usted a partir de hoy tienes que ir a cuando cada tienda, cualquier pecado que hace, le diga, Señor, no lo hagas. Vas a una tienda, vende cerdo, dice, Señor, no venda cerdo, está mal. Señor, no venda alcohol. Vas hablando al dueño de un casino, Señor, el casino está mal, por favor no lo hagas. Advertencia, no lo hagas. Y eso va a tener consecuencias ante los ojos de Dios, traerá la maldición del cielo, no lo hagas. Vas a un, podemos decir, club de los gays, va a hablar al dueño, no lo hagas, no lo permita que pase esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la fe significa la responsabilidad social. La fe significa yo creo en Dios, ese Dios que quiere salvar al mundo del pecado. Cuando yo voy a decir soy creyente, consciente de las órdenes de Dios, voy a obedecer a Dios en lo que Dios me ha ordenado y en lo que Dios me ha prohibido. Y si quiero seguir el ejemplo de los profetas, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hizo? Siempre prohibía adorar a los ídolos. Se metía en la vida privada. Es que una persona en su casa adoraba a un ídolo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le prohibía adorar al ídolo. Y todos los profetas prohibían la corrupción y la perversidad. En la vida privada de los demás se metían, por supuesto que se metían. Profeta Moisés, profeta Jesús. Profeta Jesús habla de, incluso más que la vida íntima, habla de corazón y lo que está pasando dentro del corazón. Y por lo que pasa de la hipocresía dentro del corazón de los fariseos, profeta Jesús la pasea con él, siempre ataca y critica a los fariseos. ¿Qué quiere decir? La fe significa la responsabilidad social, ordenar al bien e impedir al mal, actuar lo correcto y exigir a los demás que actúen de forma correcta. Por eso los musulmanes son intolerantes totalmente delante del pecado. Cualquier pecado que pase en la sociedad, los musulmanes alzan la voz, dicen esto está mal. Eso se llama ordenar al bien, impedir al mal. Eso en el Islam es una parte de la obligación islámica. Ahora vamos a ver cómo los enemigos de los profetas hablaban a los profetas. Un par de aleyas más adelante, en el mismo capítulo, Sura Al-Hud, capítulo 11 del Sagrado Corán, aleya 85. Esa gentuza pervertida que en los negocios engañaban a la gente manipulando la balanza, ¿qué decían? قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Burlando del profeta Shuaib, esa gentuza corrupta decía, mira Shuaib, ¿acaso tu oración
te ha hecho venir a intervenir en nuestra vida privada, a dejar Dios de nuestros padres, de nuestros ancestrales? ¿Cómo te atreviste a venir a meterte en la vida privada de nosotros, ordenándonos dejar Dios de nuestros padres, dejar nuestra cultura folclórica? Usted dice, mira hermano, esa fiesta está mal, porque hay desnudez, samba, está mal. Hay desnudez, hay fornicación, hay borrachería. Dice, mira, cállate, es que es una tradición de nuestros padres, de nuestros ancestrales. ¿Cuántos pecados lo justifican así? Es que todos nuestros ancestrales comían el cerdo así y hacían la fiesta de esa forma. Lo justifican porque mis padres lo hacían, porque mis padres eran gay, porque mis padres eran corruptos, porque mis padres eran esto. Entonces ellos critican al profeta Shuaib. ¿Acaso tu oración te dio tanto atrevimiento para que te metas en nuestra vida privada, decir que no vayamos a adorar a Dios de nuestros ancestrales? O an naf'ala fi amwalina ma nasha, o que no podemos hacer lo que nos da gana con nuestros propios bienes. Es nuestra vida, es mi mercancía. Hago lo que me da gana. ¿Quién eres para impedirme que yo no puedo manipular una balanza o venderlo como me da gana? Cállese. Así lo decían al profeta Shuaib. Innaka la anta al-halimur rashid. Bueno, eres un hombre consciente de lo que está haciendo. Eres un hombre, aparentemente hombre sabio. Y un hombre sabio no se mete en la vida de los demás. Innaka anta al-halimur rashid. Verdaderamente eres un hombre benigno y sensato. Quiere decir, tu sensatez te exige no meterte en la vida de los demás. Eso totalmente es falso. Y el profeta Shuaib le responde. Estos son argumentos, queridos hermanos. Escúchalo bien. El Sagrado Corán no te cuenta una historia para contarte que ya para el tiempo libre vamos a escuchar una historia del Corán. No. Está refutando los argumentos de los enemigos de Dios. Entonces el profeta Shuaib le responde. Dice, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ¿Acaso si yo diría la verdad y en mi palabra hay sabiduría de parte de Dios, lo que Dios me ha dado, esa sabiduría, que es un sustento bendito de parte de Dios? La sabiduría viene de la fe. El creyente ve lo malo como malo, lo bueno como bueno. El pecador ve a lo malo como bueno y a lo bueno lo ve como malo, porque cuando una persona comete pecado, el pecado te hace insensato. El pecado te hereda estupidez, ceguedad, fanatismo. No vas a ver lo malo que estás haciendo. Esto que, por ejemplo, una chica con ropa ajustada baila, tiene una vida sexualizada, ¿sí? Entonces, poco a poco va a pensar que lo que está haciendo es perfecto. Lo malo, que quiere decir toda su vida ha sido sexualizada en exhibiciones sexuales, entonces piensa que eso es la belleza, eso es lo perfecto. Por el pecado. Eso es la consecuencia del pecado, que una persona va a tener la ceguedad, insensatez del pecado. Pero cuando una persona adora a Dios, Dios le va a dar rizqan hasana, el sustento bendito. ¿Cuál es el sustento bendito de parte de Dios? La sabiduría. La sabiduría significa el poder de discernimiento. Man yattaqillah yaj'al lahu furqana. Quien tiene la piedad de Dios, obedece a Dios, Dios le da un sustento bendito, que eso es discernimiento de lo malo y de lo bueno. Entonces ya vas a entender, eso está mal, eso está bien, eso es perfecto, eso es corrupto. Entonces el profeta Shuaib primero dice esto, mira, es que Dios, por la piedad que he tenido, me ha dado el poder de discernimiento de lo bueno y lo malo.
Si ustedes al pecado lo están viendo como un derecho justo, es que ustedes son pervertidos, son corruptos. Pero Dios me ha dado el sustento bendito por ser un siervo bendito de Dios. Así que primero les voy a refutar. Ustedes no tienen el poder de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Aunque ustedes dicen, esto es intelectualmente correcto, pero ustedes no poseen el poder intelectual, sino lo que les ordena es su pasión, la consecuencia del pecado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. No es que yo le haya venido solo para amargar su vida o para oponerme en contra de ustedes. O que yo mismo sea una persona que incumpla lo que les estoy ordenando. Yo les prohíbo cosas que son malas que yo mismo nunca voy a cometerlo. Entonces, el segundo punto es que cuando nosotros ordenamos algo, nosotros primero debemos cumplir con el mensaje de Dios. No puede ser que nosotros incumplimos y ellos lo cumplan. Quiere decir, yo tengo certeza en lo que digo y cumplo con lo que digo. El profeta Shuaib dice, yo no voy a oponer lo que les estoy prohibiendo. Yo mismo cumplo con lo que les digo. No voy a buscar interés mío en lo que les estoy ordenando. In uridu illa al-islah ma istata'tu. No busco más que la reforma en nuestra sociedad, en lo que pueda. Entonces, la misión de todos los profetas era reformar a la sociedad. ¿Cómo lo hace? Ordenar al bien, impedir al mal. وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Y mi éxito no va a estar sino en la mano de Dios. En Dios confío y mi vuelta está hacia Dios. Bueno, ya está bien claro, en el Sagrado Corán nos ordena que debemos ordenar al bien y impedir al mal. En el Sagrado Corán, por ejemplo, dice, siempre debe haber un grupo en la sociedad que ordenen al bien y impidan al mal. Y es una obligación para una sociedad que ya es una sociedad bendita. Cuando en una sociedad no haya un grupo que ordena al bien e impida al mal, entonces en esa sociedad la corrupción y el pecado sí se va a aumentar, por supuesto. Y se va a aumentar hasta el punto que la corrupción tomará toda la tierra. Imagínense. Y la única forma para, podemos decir, eliminar el pecado de la sociedad es que haya personas que verbalmente ordenan el bien y cuando van a ver un pecado, rechacen al pecado. Pero lamentablemente en el dominio del demonio tienen ciertas lemas. Primero es que no te metas en la vida de los demás. Eso te lo exigen. Dicen, tú cuando vas a ver que un grupo de las personas cometen el pecado, tienes que callarte. Es la vida privada de otra persona y no tienes que meterte. No puedes hablar de eso, no puedes impedirlo, ni puedes decirlo que lo que está haciendo está mal. Eso es la trampa del demonio. Así que mucho cuidado, querido hermano, que no caigas en la trampa. Hay muchas narraciones que nos explican la importancia del ordenar al bien e impedir al mal. Muchas narraciones. Y les voy a leer 40 de estas narraciones, como un regalo importante para ustedes, para que entiendas la importancia de ordenar al bien e impedir al mal. Ordenar al bien, ¿qué significa? Significa tú, con la buena intención de reformar a tu sociedad, primero cumples con lo que ordenas y después vienes a ordenar a los demás que también los demás cumplan. Es que tú vas a ser una lámpara para iluminar a tu sociedad. No vas a ser una persona retirada en una cueva adorando a Dios. Eso no vale. Tienes que ser un miembro activo en la sociedad, ayudando a salvar a tu sociedad. Eso se llama amar al prójimo. Eso se llama servir al prójimo. Si el pecado es del demonio y viene para aniquilar al género humano, a la especie humana,
quiere acabar con todos nosotros con el pecado. Tú, como un buen creyente, debes ser salvador tuyo y salvador de tu sociedad del pecado. Impedir que tu vecino muera en el pecado. Impedir que tu amigo, ese hermano, otro joven, pierda la salvación en el pecado. Así que todos los creyentes tenemos esa gran responsabilidad de tener coraje, la valentía, atrevimiento. Por supuesto que no le va a gustar a los corruptos, a los pecadores, cuando le vamos a interrumpir el pecado. Pero ojo, que también hay que tener en cuenta las técnicas de la comunicación efectiva. Eso es cierto. No es que usted va a decir lo que dices de la forma que te da gana. No. Hay que tener en cuenta porque esa obligación, esa norma islámica dice, tú tienes que transmitir el mensaje de la mejor forma. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Cuando estás discutiendo con ellos, debes hacerlo de la mejor forma, que llegues a convencerlo. Eso es nuestra obligación. Convencer al pecador para que no cometa el pecado. Con una lengua benigna y teniendo en cuenta técnicas de comunicación efectiva. Pero eso hay que hacerlo. Vamos a ver las narraciones sobre ordenar al bien e impedir al mal, que son bastante muchas narraciones que tenemos sobre el tema. Primera narración, les voy a decir del Imam al-Hussein alayhi salam, quien dio la vida para ordenar al bien e impedir al mal. El Imam Hussein alayhi salam dice, yo no me he levantado buscando la maldad o rebelía, o para decir que yo quiero tener el gobierno, no, ni para corromper la tierra, ni como un opresor. Solo me he levantado a reformar la comunidad de mi abuelo, y solo quiero ordenar al bien e impedir al mal, lo que es la obligación de parte de Dios. Y quiero seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wa sallam y la sunna del Imam Ali alayhi salam. Eso es la obligación de cada creyente. El Imam Ali alayhi salam dice, las obras buenas, todas, incluso la lucha en el camino de Dios, que si tú estás dispuesto a dar la vida en el camino de Dios, todas esas obras buenas, en comparación con ordenar al bien, impedir al mal, son como una gota de agua en comparación con el mar. Todas las obras buenas, el ayuno, el rezo, limosna, todo. Ser una persona benevolente, generosa. En comparación con ordenar al bien, impedir al mal, al-amr bil-ma'ruf wal-nahy 'anil munkar, todas las obras buenas en comparación con eso, que se llama la responsabilidad social del creyente, son como gota de agua en comparación de un océano, en comparación de un mar grande. ¿Qué quiere decir? Querido hermano, si tú seas una persona buena, creyente, no vale. Ay, Dios mío, ¿cómo eso? Tú debes ser un miembro activo de tu sociedad. Un miembro que no pueda aguantar el pecado en la sociedad. Eso es lo que Dios te exige. Eso se llama la fe en el Islam. La fe en el Islam significa la responsabilidad social, que ames tanto al prójimo que te duela lo que le duela a tu prójimo. Eso se llama el Islam. El Islam significa responsabilidad. La fe significa, una vez que has conocido la verdad, que pongas en práctica la verdad y ayudes a los demás a conocer la verdad. Entonces, si vas a ver un musulmán que nunca le preocupa convertir a sus amigos al Islam, eso no es un musulmán, es un hipócrita. Si vas a ver un musulmán así, no le importa que si tiene amigos pecadores, gays, no sé, esto, otro, eso no es un buen musulmán, es un hipócrita. Miente que es musulmán. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam claramente nos ordena esto. Dice, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Si uno de ustedes está viendo una perversidad en la sociedad, que lo reforme con su mano, con su poder. Si tienes autoridad, eres un alcalde, un concejal, senador, un presidente, tienes que utilizar el poder. Tienes poder legislativo,
poder ejecutivo, no sé, poder administrativo, utilice tu poder para impedir al mal, impedir el pecado en la sociedad. Eso es tu responsabilidad como creyente. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Cuando no tienes el poder para impedir el pecado en la sociedad, entonces que lo digas por tu boca, por la lengua. Exprésalo. Tenga coraje, atrevimiento para decirlo. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ. En caso que vives en la dictadura de los gays, como hoy en día en Occidente, cuando ya la verdad, ellos te van a bombardear, te van a hacer la vida imposible cuando gritas en contra de ellos, entonces فَبِقَلْبِهِ. Tienes que mantener el rechazo hacia el pecado en tu corazón. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Eso es la fe más débil. Si quiere decir, si no tengas esto, el rechazo del pecado en tu corazón, no lo tienes. No tienes la fe. El grado más débil de la fe es cuando ves un pecado y digas, lo rechazo, está mal, no lo quiero. Eso es lo más débil de la fe en tu corazón. Si no lo tienes, no tienes la fe. Felicidades. Eres un incrédulo que directamente al infierno. Cuando vas a ver que alguien está cometiendo el pecado, escuchas un pecado, ¿no te disgusta esto? No eres creyente. Eres un hipócrita. El Imam al-Baghr alayhi salam dice: "Inna al-amr wal-ma'ruf wal-nahy 'an al-munkar sabilu al-anbiya wa minhaju as-salaha." El ordenar al bien e impedir al mal es el camino de los profetas, es la conducta de los bondadosos hombres de Dios en la tierra. Faridatun 'azimatun. Es la obligación más importante, el deber más importante. Biha tuqamul fara'id. A través de esto, ordenar al bien, impedir al mal, se va a levantar las normas de Dios en la sociedad. وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبْ. A través de eso se protege la religión, escuelas de pensamiento de la religión. وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبْ. El negocio lícito puede permanecer en la sociedad. Si ustedes no ordenan al bien, no impiden al mal, todo el mundo van a robar uno a otro. وَتُرَدُّ الْمَظَالِمْ. A través de eso se va a presionar al opresor que devuelva lo que ha robado. وَتُعْمَرُ الْأَرْض. A través de eso se va a restaurar la tierra de Dios. وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ. A través de eso usted puede resistir en contra de los enemigos. وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرِ. Puede volver todo al camino correcto. El Imam Ali alayhi salam dice: "Al-amru bil-ma'ruf wal-nahy 'anil munkar." Ordenar al bien, impedir al mal. Du'a'un ila al-Islam. Esto es la mejor forma de la difusión del Islam. El mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dice: no se permite al creyente que vea un pecado y no diga nada hasta que lo vaya a cambiar. Cuando en tu presencia se comete un pecado, tienes que reaccionar de forma responsable como creyente. Decir, esto está mal, no lo hagas. Si en tu presencia uno bebe alcohol, en tu presencia está liando, por ejemplo, para buscar la fornicación, en tu presencia está viendo pornografía, en tu presencia está defendiendo a, no sé, homosexualidad, cualquier pecado, sodomía. En tu presencia se comete un pecado. Tú tienes que reaccionar como creyente. Decir, esto está mal. Dios no lo quiere. No lo quiere Dios. Es el camino del demonio. No lo hagas. Es tu aniquilación. No lo hagas. Recibirás la maldición. No lo hagas. Se dice que siempre, escucha esto, hermano, cuando venía el castigo de Dios a un pueblo, no todos eran corruptos. Se dice que uno de los pueblos, 1/3 eran sabios devotos. Cuando Dios ordenó a castigar ese pueblo pecador, que 1/3 eran sabios devotos. Los ángeles de Dios preguntaron a Dios: Dios, pero ese 1/3 son devotos, piadosos, ¿por qué también a ellos ha puesto en la lista de aniquilación? Dios le respondió a los ángeles:
es que ellos veían el pecado y no decían nada. Aunque ellos tenían la vida privada, piadosa, y por no rechazar el pecado, ellos también merecen el castigo. Quiere decir, Dios quemó a todo ese pueblo pecador, más ese tercio del pueblo que eran sabios devotos. Fueron quemados, aniquilados, y a todos ellos Dios los llevó al infierno. Eso está en una narración de la tradición islámica. El Imam Ali alayhi salam dice, ordenar al bien, impedir al mal, son, podemos decir, tradiciones, costumbres, conductas de las conductas de Dios. Es que Dios, cuando va a haber un pecado está pasando en la tierra, Dios reacciona. Dios no va a ser indiferente cuando alguien comete el pecado. Dios reacciona. Cuidado, Imam Ali alayhi salam dice, cuidado, ordenar el bien, impedir el mal, no te va a reducir el sustento, porque tu sustento está en la mano de Dios. Eso no te va a reducir la vida. No te va a cortar la vida. Hay personas que piensan, ay, mira, si voy a ordenar el bien, impedir el mal, voy a perder mi vida. Es que ellos son corruptos, pervertidos, me amenazan. Es cierto, ellos te amenazan, pero no pueden reducir tu vida. Tu vida está en la mano de Dios. Ay, que voy a perder el trabajo, voy a perder el negocio. Imam Ali alayhi salam dice, no te preocupes. La yanqusani min rizqin. No te van a reducir el sustento tuyo está en la mano de Dios. Dios quiere darte el sustento lícito. Dios no quiere darte el sustento a través del pecado, hermano. Entonces algunas personas piensan, mira, ellos son malos, me van a amenazar. No importa. Tu vida está en la mano de Dios. ¿Ellos quiénes son para cortar tu vida? Es que son pervertidos, son hijos del diablo, me atacan. No importa, hermano, haga lo que Dios te ha pedido. Ordena al bien, impide al mal. Imam Ali alayhi salam dice, entre ustedes, Imam Ali alayhi salam critica a la gente de Kufa, dice, y a algunos que han abandonado ordenar al bien, impedir al mal. Dice, hay personas que han abandonado ordenar al bien, impedir al mal por su lengua. Ni lo hacen por el corazón. Ven a un pecado y lo pasan indiferente. Ay, no importa. ¿Qué puedo hacer? No importa. No voy a pensarme en el pecado. Ya. Incluso en su corazón lo pasa de forma intolerante y lo llama de forma indiferente y lo llama la tolerancia, convivencia, respeto. No. Eso se llama el daño, traición. Si vas a ver que tu hijo fuma marihuana y no lo dices nada, no eres un buen papá. Eres un papá traidor, cobarde. ¿Por qué? Porque estás dañando a tu hijo. Estás dañando a tu hijo. Entonces, Muhammad alayhi salam dice, cuando uno va a ver el pecado, no dice nada, ni en su corazón lo rechaza, esto es un muerto espiritualmente, que está viviendo en la tierra. Cadáver, es un zombie, así te lo digo, es un zombie. ¿Cuál de ustedes es zombie? ¿Cuántos de nosotros somos zombie? Vamos a ver el pecado y no decimos nada, no reaccionamos nada. No vamos a tener una vida activa como creyente. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Dios el misericordioso odia al creyente débil que no tiene la fe. Entonces se le preguntó al mensajero de Dios, ¿quién es ese creyente débil que no tiene la fe? El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, ¿quién ve el pecado y no lo prohíbe? No lo prohíbe. Ve el pecado y pasa por vista gorda. Ve el pecado y sale callado. No dice nada. No ordena al bien ni impide al mal.
Eso es el creyente débil que no tiene la fe y Dios lo odia. Que si recibe la maldición. Tiene una vida corrompida. Tiene una vida sucia. Imam Ali alayhi salam dijo: فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم. Dios no aniquiló a los pueblos anteriores que ustedes. إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dios, ¿por qué aniquiló a los pueblos anteriores que nosotros? A algunos con la guerra, a algunos con las enfermedades, a algunos con otro. Solo por haber abandonado ordenar el bien e impedir el mal. Cuando ellos lo abandonaron, llegó la maldición de Dios para ellos. فَلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي وَالْحُكَمَاءَ لِتَرْكِ التَّنَاهِي. Dios aniquiló a ese pueblo, a los estúpidos por haber cometido el pecado, porque una persona que utiliza el intelecto no va a cometer el pecado, entonces debe ser estúpido que comete el pecado. As-sufaha لركوب المعاصي. A estos estúpidos pervertidos por haber montado a los pecados. Montado a los pecados quiere decir tiene la vida llena del pecado. Por pecado a ellos le aniquiló. والحكماء, a los sabios. ¿Por qué Dios aniquiló también? لترك التناهي, por haber abandonado y prohibir el mal. Es que los sabios decían: mira, no quiero arriesgarme con estos estúpidos, no quiero impedirle lo malo, es que si lo voy a decir ellos me van a dañar. Siempre ha sido esto. Los corruptos son peligrosos, es cierto. Una persona que desobedece a Dios es peligroso, es cierto. Te puede dañar, te puede atacar, te puede amenazar, te van a romper el coche, mañana te pueden romper el cristal de la casa. Eso es cierto, a todos los profetas le ha pasado. Le han tirado piedras a todos los profetas. Cuando el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, fue a la ciudad de Taif para hacer la difusión, le recibieron con piedras. Le tiraron tantas piedras los niños. Pusieron a los niños que le tiran piedra y le insultan al profeta Muhammad, el hombre que es la misericordia de Dios sobre la faz de la tierra. Salió de la ciudad de Taif, que era una ciudad de mayoría cristiana, apedreado por piedras que los niños le habían tirado, con muchos daños, heridas en su cuerpo bendito. Eso, hasta el final, en la salida de ciudad de Taif, un esclavo negro afrodescendiente se convirtió al Islam con el profeta del Islam. Imagínense, todos los profetas recibieron ese trato. Hermano, tenga coraje, sea valiente. Dios aniquiló a los pueblos anteriores solo por abandonar, ordenar al bien e impedir al mal. El Imam Sadiq alayhi salam dijo: "Wailun liman la yadinu Allah". Que malo es la persona que no profesa la religión de Dios. ¿Cómo no lo profesa? Es que han abandonado ordenar el bien e impedir al mal. El Imam Sadiq alayhi salam dijo: "Innama ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar man kanat fihi thalathu khisal". Solo va a ordenar al bien, impide al mal, la persona que tiene 3 atributos, 3 ventajas, 3 caracteres de Dios. Ya'muru 'alimun bima yanha 'adilun. Primero, 'alimun bima ya'muru, 'alimun bima yanha. Esa persona que ordena al bien, impide al mal, primero es que es una persona sabia de lo que está ordenando. Sabia de lo que está prohibiendo. Primero quiere decir que tú, antes de entrar en ordenar al bien e impedir al mal, debe haber conocido bien qué dice el Islam al respecto. Porque hay personas que ignoran una norma islámica por una superstición, una suposición, una cosa que es falsa. Por lo falso van a ordenar bien e impedir mal. Por ejemplo, sigue a Abdul Wahhab, al wahabita, el loco, y porque Ibn Taymiyyah, el incrédulo, dijo que no vayan a visitar a las tumbas, entonces esa persona piensa que visitar a las tumbas es prohibido porque no lo conoce, porque es un ignorante. Dentro de su ignorancia, cuando va a ver que usted llora por Imam Hussein, dice: eso es haram, eso es shirk. No, eso no es correcto. Ordenar al bien, impedir al mal debe estar basado
en la sabiduría, en el conocimiento, no en la ignorancia, que lo hayas aprendido en una mezquita wahhabita de los incrédulos. Entonces eso es primer carácter, que tú debes ser sabio de lo que ordenas y de lo que impides. Adilun fima ya'mur, adilun fima yanha. Debes ser justo. Justo, ¿qué significa? Justo significa que primero tú pones en práctica lo que dices. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Es muy pesado ante los ojos de Dios que digas cosas que tú mismo lo incumples. No se permite. Tú debes cumplir primero con lo que estás ordenando. Debes cumplir primero con lo que estás prohibiendo. Si estás prohibiendo un pecado, tú no debes cometerlo. Debes ser justo. ¿Qué más significa ser justo? Significa cuando quieres criticar algo que no le destruyas la personalidad de la persona. Sí, ser justo. No exagerar. No exagerar. A veces nosotros, cuando atacamos, le atacamos de forma dura. A veces es necesario. Cuando estás delante de una persona que está haciendo un bid'a, está atacando a la comunidad islámica, ahí hay que dar duro. Eso es cierto. Eso es justo. Eso significa ser justo. Pero una vez una persona, la verdad, pobrecita, es creyente, pero cometió un pecado, hay que hacerlo a la medida de ser justo, no exagerar. Por un pecado no se le puede rechazar a una persona de la comunidad islámica. Muy bien. ¿Y qué más? Rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha. Que con amabilidad, con la mejor forma amable, le ordena, con la mejor forma amable, le prohíba. Quiere decir, lo que tú dices, la tolerancia, amabilidad, debe estar en la forma de ordenar, en la forma de prohibir. ¿Me entiende? No es que lo abandonas diciendo que eso es la tolerancia. La convivencia, la tolerancia, la amabilidad, la caridad debe estar en la forma que ordenas al bien, impides al mal. El imam al-Baghr alayhi salam dice: ordenar al bien e impedir al mal son dos conductas de Dios, omnipotente, todopoderoso. Quien haga esto, ordenar al bien e impedir al mal, Dios le da el respeto. A'azzahullah. Dios a esa persona le pone querida. A esa persona le pone su nombre elevado. Como Imam Khomeini. Dios le puso su nombre elevado. Wa man khadalahuma khadalahullahu azza wa jal. Y quien menosprecia, ordenar al bien e impedir al mal. Descuida, ordenar al bien e impedir al mal. Dios lo humilla. Elija, ¿quieres tener una vida honrada por Dios o una vida humillada por Dios? Todo depende de cómo actúas ordenando al bien e impidiendo al mal. Imam Ali alayhi salam dijo: quien ordena al bien ayuda a fortalecer a la comunidad islámica, a los creyentes. Los creyentes van a ser bien firmes. Cuando tú ordenas al bien e impides al mal, estás ayudando a que la comunidad islámica crezca. No tenga miedo, hermano. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dijo: quien ordena al bien e impide al mal, realmente eso sí es representante de Dios sobre la faz de la tierra. Y es representante del mensajero de Dios, porque estás actuando con la obra de Dios y la obra del mensajero de Dios. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, en otra palabra dice: إِذَا عَظَّمَتْ أُمَّةِ الدُّنْيَا, cuando mi comunidad musulmana se convierte pervertida y van a ver al mundo material y a los placeres mundanos bien grande, نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ, pierden el honor del Islam. Sí, la comunidad islámica, todo el mundo va a ser ansioso solo para buscar lo material, lo mundano, pierde el honor islámico, el respeto que viene del Islam. Todo eso, la buena reputación por el Islam lo pierde.
وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. Cuando abandonan ordenar al bien e impedir al mal, pierden la bendición de la revelación bendita de Dios. Quiere decir, la comunidad islámica, que tiene el honor, el orgullo de tener el Sagrado Corán, la última revelación bendita de Dios, pierde esa bendición, pierde toda esa bendición. El Imam al-Kadhim alayhi salam dice: La ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tienen que ordenar al bien e impedir al mal. أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. Si no lo hagáis, en cualquier país del mundo, en cualquier comunidad del mundo, cuando los creyentes no ordenan al bien, no impiden al mal, dice, eso cada uno con su propia vida, no metas en la vida de los demás. Con ese lema del diablo te convencen y tú dices, no me voy a meterme en la vida de los demás. ¿Qué va a pasar? Entonces, los corruptos llegan al mando. Los pervertidos llegarán al mando, a dominarles, a predominarles. El más pervertido va a ser tu señor, tu dueño. Entonces empezará a torturarle. Eso va a ser un castigo de parte de Dios. Entonces los creyentes harán súplica y Dios no le responde. فَيَدْعُوا خِيَارَكُمْ. Los más devotos harán súplica. فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ. Dios no le va a responder la súplica. Es una sunna de Dios. Es una conducta de Dios, es una tradición de Dios. Cuando una comunidad abandona ordenar al bien e impedir al mal, entonces ¿qué le pasa? Los peores malvados corruptos llegarán al mando, como en Occidente, lo vas a ver. Yo estaba en Colombia cuando llegó Spencer Tunick, quien hace foto desnudo colectivo. Entonces yo dije, bueno, lo mínimo que nosotros vamos a poner carteles grandes apoyando a la castidad, a la forma pura de la Virgen María, con ella sea la paz. Hablando, esa idea no era atacar a ellos, solo resistir, que es la castidad, el pudor son valores, esto no más. Hablando a la iglesia católica protestante, nadie nos prestó ayuda. Nos quedamos muy solos. Es decir, llegó Spencer Tunick a Bogotá, en Colombia, y hizo su foto pervertida colectiva desnuda. Nadie nos gritó. Nadie, quiere decir que ya. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los corruptos llegan al mando. Entonces, imagínense cómo Iván Duque, como Uribe, como otros corruptos llegan al mando. La gente llora suplicando a Dios, Dios no le va a responder. Así es, queridos hermanos. En Estados Unidos, que es en gran parte los estadounidenses son creyentes, son cristianos creyentes, católicos creyentes, buenos musulmanes en Estados Unidos. Pero cuando no ordenan el bien, no impiden al mal, usted va a ver como una persona corrupta como Trump va a llegar al mando. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué uno tan corrupto puede gobernar a un pueblo tan creyente? ¿Lo ves? Cuando no van a ordenar al bien, no impiden al mal. Cuando una persona no cumple con su responsabilidad social, cada uno de nosotros debemos querer lo mejor para nuestro prójimo. Si vas a ver que tu prójimo está tomando un agua que tiene veneno, tienes que alzar la voz. Hermano, ese agua es envenenada. No lo tomes. Lo ayudas. De la misma forma, cuando vas a ver que tu vecino está cometiendo un pecado, dice, ay, vecino, no bebe alcohol. Vecino, mira, cuídese mucho, no haga esto, haga esto. Hay que ser una persona responsable. Ayude a los demás a tener una vida reformada, pura, bendita. Si no lo hagas, la corrupción, el dominio del demonio tomará tu país, tu ciudad. La maldición abarcará tu vida. Llegarán a tu casa.
entonces gritas, con mi hijo no te metas, van a meterse con tu hijo. Ni vas a tener la educación de tu propio hijo en tu mano. Y si quieres poner tu propia educación a tu propio hijo, te lo van a quitar a tu hijo. Dicen, es un hogar peligroso para tu hijo. Hay cuantos casos que yo conocí que separaron a los hijos de los padres, llevando a un lugar para corromper a los hijos. Y dicen, el ministerio, no sé, de bienestar en otros ministerios, dijeron que estos padres son malos tutores. Y con una sentencia del tribunal. Imagínense. Eso se llama que los corruptos les dominan y entonces ustedes hacen súplicas, lloran y Dios no le responde. En nuestra narración, el imam Sadiq alayhi salam dice: "Ma aqarra qawmun bil munkar bayna adhurihim la yughayyirunahu illa awshaka an yu'ammamahum Allah azza wa jalla bi'aqabin min 'indih." Cuando un pecado va a tomar, podemos decir, aspecto público. Un pecado que antes era escondido, ahora va a ser público. Van a hacer marcha de orgullo del pecado. Cuando va a tener aspecto público, Dios castigará a todo el pueblo, incluso a los que no cometen el pecado. ¿Por qué? Ellos eran creyentes, no cometieron el pecado. Por no prohibir el pecado en público. Es posible, por estar callado delante del pecado, Dios vaya a generalizar el pecado y el castigo a todo el mundo. Todo el mundo va a ser castigado por el pecado de un grupo pervertido. El imam Ali alayhi salam dijo: Dios ordenó la fe para purificarles de la incredulidad, de politeísmo. Les ordenó la oración para abandonar arrogancia. Y Dios les obligó a ordenar al bien para reformar a la sociedad. Y Dios ordenó prohibir lo malo para controlar a los estúpidos pervertidos. Si ustedes no controlan el grupo estúpido pervertido en la sociedad, entonces estupidez de ellos abarcará toda la tierra y ellos, si usted deja a ellos, ellos no te dejan a ti. No es que cuando los creyentes dicen, nosotros dejamos la difusión, nosotros no vamos a ordenar al bien, no impidimos al... No es que ellos, el equipo del diablo, lo hace lo mismo. No, tú no vas a meterte en la vida privada de ellos, pero ellos sí. Están incluso dentro de tu casa. Es un lema para neutralizar a los creyentes. No te metas en la vida de los demás. Pero sí, ellos tienen el derecho de hacerlo. Y lo hacen. De una forma descarada lo hacen. Te exigen que en tu vida privada seas corrupto. Imagínense. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: cuidado, cuando quieres ordenar al bien, el formato de ordenar al bien también debe ser bueno. Quiere decir, hay ciertas técnicas, se llaman técnicas de comunicación efectiva. Cómo hacer llegar el mensaje de una forma correcta. Tienes que aprenderlo. No es que solo usted ordena al bien, todo se arregla. No se arregla todo. Tienes que aprender la mejor forma de transmitir el mensaje. Para que tu mensaje no destruya a esa persona. Para que tu mensaje pueda convencer a tu público. El imam Ali alayhi salam dice: Enni le arfa'u nafsi an anha an-nas amma lastu antahi an. El imam Ali alayhi salam dice: es de dignidad mía cuando no vaya a prohibir algo que yo mismo lo estoy cometiendo. Quiere decir, de dignidad de una persona es cuando quiere prohibir algo, primero tú cumples con lo que quieres prohibir. Es decir, ya dejas el pecado y después prohíbe a los demás.
وآمرهم بما أسبقهم إليه بعمله. Si debes ser una persona digna, cuando quieres ordenar algo o impedir algo, primero tú cumples con lo que dices. El Imam Ali alayhi salam dice, sea un ordenador al bien con la práctica tuya, que impides a lo malo con la práctica tuya. Si no, tú فَيَبُؤُ بِإِثْمِهِ وَيَتَعَرَّضُ مَقْتَ رَبِّهِ. No seas de las personas que ordenan una cosa y ellos mismos lo incumplen. Si lo haces esto, ¿qué es esa hipocresía? A todo el mundo dice no mentir, no robar, y tú mismo estás mintiendo, estás robando. Entonces tú estás exponiéndote en la ira de Dios. Dios odia a la persona hipócrita que grita, pero esa misma persona incumple lo que ordena. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Es muy pesado, es la causa de la ira de Dios cuando dices cosas que tú incumples. El Imam Ali alayhi salam dice, sea la persona más piadosa en lo que ordenas y la persona más lejana del pecado que prohíbes. Debes ser el más practicante de lo que ordenas y debes ser lo más lejano del pecado que prohíbes. El Imam Ali alayhi salam dice, quien tenga 3 caracteres va a tener la bendición de aquí y de más allá. La bendición, la salud de aquí, la tierra y de la más allá. Primero, ordena el bien y él mismo cumple lo que dice. Prohíbe lo malo y él mismo, esa misma persona, deja el pecado antes de todo. Y cumple con límites que Dios le ha puesto. Quiere decir, cumple con todas las normas de Dios. Imam Zayn al-Abidin, Imam al-Sajjad alayhi salam dice, el hipócrita tiene ese carácter. Impide el pecado, pero él mismo comete el pecado. Ordena la obra buena, pero esa misma persona pecadora, hipócrita, comete el pecado. Comete el pecado y lo prohíbe a los demás. Ordena el bien y lo incumple. Es hipócrita. El Imam Ali alayhi salam dice, tienen que prohibir lo malo y cumplir con lo que ordenan. Tienen que ordenar al bien después de cumplirlo. ¿Entiende? Quiere decir, primero empezar contigo. Empiézalo contigo mismo. Y después ordenar, impedir a los demás. El Imam Ali alayhi salam dice, ordenar al bien es la más virtuosa obra de todas las obras y de todas las conductas. Imam Sadiq alayhi salam dice, es suficiente ese honor para el creyente cuando va a haber un pecado y va a ver que Dios lo prohíbe, lo rechace con todo su corazón. Eso es el honor del creyente. Vamos a ver, si quieres saber que eres un verdadero creyente honrado por Dios, ve a tu corazón. Cuando ves un pecado, si estás satisfecho con un pecado, mucho cuidado que no tienes la fe en tu corazón. Pero si vas a ver que todo tu corazón palpando rechaza el pecado, sepa que tienes la fe y eres un creyente honrado por Dios. El mensajero de Dios nos advierte en el final de los tiempos. Dice, ¿qué les pasa cuando sus mujeres se van a pervertirse y sus jóvenes van a corromperse y dejan ordenar al bien y dejan impedir al mal? ¿Qué les pasa cuando ordenan al bien? ¿Qué les pasa? Que van a llegar a un punto que ordenan al pecado, impiden a lo correcto. Imagínense. Quiere decir, la sociedad islámica llegará a un punto, tal vez el mensajero de Dios está describiendo nuestra sociedad,
que las mujeres se pervierten, van a pervertirse. Los jóvenes se corrompen. No van a ordenar al bien ni van a impedir al mal, la sociedad. Ordenan al pecado, como últimamente ha salido una persona tonta que dice, no es suficiente solo respetar a la comunidad LGTB, sino hay que apoyarlo. Ah, muy bien. Qué interesante. Ordenar al pecado. No es suficiente solo respetarlo, hay que amarlos y apoyarlos. Apoyar, quiere decir, vamos a poner la bandera de los gays en las mezquitas y que los sheikhes participen en la marcha de orgullo de gay. Imagínense. Y ordenan al pecado, impiden a lo correcto. Cuando tú dices, eso está mal, te lo van a impedir. Dicen, cállese, no puedes decir que esto está mal. ¿Qué les pasa en el final del tiempo? El mensajero de Dios está advirtiéndonos. ¿Qué les pasa cuando van a ver que alguien ordena el bien? Lo consideran mal. Cuando van a ver a alguien prohíbe el malo, lo consideran mal. ¿Qué les pasa? Eso son señales del fin de los tiempos. Una sociedad así, aunque quiera llamarse sociedad islámica, es una sociedad, es una comunidad corrupta, pervertida, maldita, con mucha maldición de Dios. Entonces, esta sociedad está condenada a la humillación. Recibirá la humillación por todas partes. Si usted va a ver que el pueblo iraní hoy en día se levantó ordenando al bien, impidiendo al mal, que tiene tanto orgullo por resistir ordenando al bien, impidiendo al mal. ¿Me entiende? Que apoyó al Imam Khomeini en ese camino, en esa lucha. Pero otros pueblos musulmanes que usted va a ver, que son condenados a humillación por haber abandonado impedir al mal, por haber abandonado ordenar al bien. Así que los peores de los peores corruptos, pervertidos, dictadores van a llegar al mando, como usted está viendo en tantos decenas de los países que mayoría de su pueblo son musulmanes. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar aw dalla 'ala khairin aw ashara bih fahuwa sharikun." Cuando una persona ordena al bien o impide al mal y aconseja hacia una obra buena o le ayuda a una persona a hacer una obra buena, la bendición que Dios le da a la persona que cumple, también la misma bendición le va a dar a la persona que le ordena. Tú, por ejemplo, ayudas a un joven que abandone el cigarrillo, la pornografía, sodomía, cualquier pecado. Cuando le ayudas a abandonar, ese mismo joven va a recibir la bendición. Tú, por ser guía de ese joven, también le recibirás una copia duplicada de la bendición. ¿Quieres recibir la bendición? Aquí está el camino. Ordenas a una persona a rezar, le ayudas a aprender a rezar, a convertirse al Islam. Toda la vida de ese joven, de esa persona que practica el Islam, tiene la bendición, la recompensa. Una copia duplicada de la misma recompensa será tuya. Entonces, así que, hermano, dale cómo conseguir cuánta bendición inmensa a través de ordenar al bien e impedir al mal. El Imam Ali alayhi salam dice: "Man naha 'anil munkar arghama unuf al-fasiqin." La persona que prohíbe el pecado está rompiendo la nariz de los pervertidos. En árabe dicen arghama unuf, significa le hace tocar su nariz al suelo, quiere decir lo humilla. Quien prohíbe el mal quiere decir prohibiendo el malo, el pecado, la perversidad en la sociedad, tú estás luchando en contra de los corruptos. La mejor forma de la lucha en contra de los corruptos es prohibir el pecado en la sociedad. Es que tú, a través de eso, estás refutando el plan del diablo en la tierra. Porque el diablo quiere aniquilar al ser humano a través del pecado. Y tú, cuando prohíbe el malo, prohíbe el pecado, entonces el diablo se queda sin trampa, porque la única trampa del diablo es mostrar bello el pecado. El diablo no sabe hacer más cosas.
Solo el único que hace el diablo te va a justificar el pecado. Eso es todo lo que el diablo puede hacer. Entonces, cuando tú prohíbes lo malo y dices, eso sí está mal, eso sí es el pecado, insistes en ello y no dejas que artimaña del demonio funcione, estás desarmando al demonio, desarmando a los pervertidos. Así que la lucha de los creyentes está aquí. Ordenar bien, impedir el mal. El Imam Rida alayhi salam dijo que el mensajero de Dios dijo: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. Cuando mi comunidad abandona, descuida, ordenar el bien, impedir el mal, están declarando la guerra en contra de Dios. La comunidad islámica, cuando abandona ordenar el bien, impedir el mal, está declarando, eso dijo el mensajero de Dios, están declarando la guerra en contra de Dios. Quiere decir, la comunidad islámica que no se mete en asunto de los demás, no apoya a su prójimo ayudándole a volver al camino de Dios. La comunidad islámica no quiere hacer reforma en su propia sociedad. Esa comunidad islámica está declarando la guerra en contra de Dios. Entonces, ¿qué va a recibir? La maldición. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dijo: mi comunidad, musulmanes, van a estar en la bendición de Dios mientras tanto ordenan el bien, impiden el mal. Y que uno colabora a otro para obedecer a Dios. Cuando no lo hacen, se le quita la bendición de esa comunidad. Los musulmanes son el pueblo escogido de Dios. Mientras tanto ordenan al bien, impiden al mal. En cuando abandonan eso, van a ser humillados por Dios. Dios le va a sellar el sello de la maldición y de la humillación. Y usted va a ver ahora en el mundo, cuando van a neutralizar a una comunidad islámica, a todos ellos, en el nombre de la tolerancia, aquí estamos en Occidente, no te metas en la vida de otros, secularismo, liberalismo, como un tonazo de tontería le meten en la cabeza de pobrecito. Esa comunidad neutralizada ya es una comunidad humillada. Humillada. La tolerancia, ¿sabe qué significa? La tolerancia significa la resistencia en ayudar a los demás. Eso se llama tolerancia. Cuando tu amigo te insulta, tengas la tolerancia y sigues aconsejándole, predicándole. Eso se llama la tolerancia. Tolerancia no significa indiferencia. Indiferencia es un pecado. Cuando vas a ver que tu amigo, tu hijo, fuma marihuana, tolerancia significa que sigues tolerando sus malas obras, ayudándole a que abandone el pecado. Es como un médico paciente, un médico que tiene mucha paciencia, mucha tolerancia con un enfermo. No es que abandona al enfermo, al médico entonces le llama el médico irresponsable. No. El buen médico tolerante es que va a seguir luchando, ayudando al enfermo de mal humor, el enfermo que grita, el enfermo que insulta, pero el médico es tolerante, paciente. Sigue luchando para ayudar a ese paciente para salvarlo. El creyente es así, el musulmán es así. Sí que debemos ser tolerantes, sí que debemos ser pacientes, pero ¿paciente en qué? En ordenar al bien, impedir el pecado. Seguir luchando. Eso es nuestra lucha. Corregir, reformar nuestra sociedad. El Imam Ali alayhi salam dice: إن استتمام الأمور عند الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. La perfección de todas las obras ante los ojos de Dios es ordenar al bien e impedir al mal. Sin eso, nunca la sociedad llegará a su perfección. Imam Ali alayhi salam dice:
من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله. La persona que en su corazón no apoya a una obra correcta, en su corazón no rechaza a un pecado, Dios le va a convertir su vida maldita. ¿Qué significa? Le va a poner lo arriba abajo, lo abajo arriba. ¿Qué quiere decir? Cuando en tu corazón no tienes la fe, poco a poco Dios te va a convertir. Vas a ver al pecado como la perfección de la sociedad, a la perversión como la libertad. Es la persona pervertida, maldita por Dios. El Imam Ali alayhi salam dice: "La'ana Allahu al-amirina bil ma'ruf at-tarikina la." Dios maldice, Dios envía su castigo, su maldición a las personas que ordenan al bien, ellos mismos lo abandonan. Impiden al mal, ellos mismos cometen el pecado. Ellos recibirán el castigo doloroso de Dios, son los malditos, porque son hipócritas, porque dicen cosas que ellos incumplen. El Imam Ali alayhi salam dice: "Kun bil ma'ruf amira wa 'anil munkar nahiya, wa liman qata'aka wasila, wa liman haramaka mu'tiya." Son 4 caracteres de la sociedad bendita. Sea una persona valiente que ordena al bien, que impide al mal, y con quien corta relación contigo, por ejemplo, familiares que cortan relación contigo. Sea generoso, benevolente con familiares que cortan relación contigo. Tu padre, tu hermano, tu tío, que te molestan, cortan relación contigo, tú sea la persona que de nuevo vas a comunicarte con ellos, haces llamada, les lleva regalo. Así debe ser el creyente. Imam Ali te está enseñando la tolerancia. Tolerancia significa aguantar una persona pesada. Por eso vas a ordenar al bien. Es pesado. Es difícil. La indiferencia es fácil. La tolerancia significa aguantar lo difícil. Cuando ordenas al bien a una persona que resiste, eso sí requiere mucha tolerancia. Impides al pecado a una persona que quiere cometer el pecado y quieres convencer a esa persona que tienes que abandonar el pecado. Por ejemplo, estás hablando a un homosexual, ayudándole, convenciéndolo que deje la sodomía. Eso cuesta, requiere mucha tolerancia para poder convencerlo que abandone el pecado. La tolerancia no significa, mira, no importa, corrompa tu vida y muera en el pecado. Eso es irresponsabilidad. Eso es la maldad. Porque tú sabes que eso es el pecado. Sabes que ese jovencito, ese pobrecito es víctima de las propagandas diabólicas sionistas. Y tú lo sabes. Si lo dejas morir en el pecado, tú eres culpable. Porque no lo has salvado. Es como un médico ve a una persona, un paciente que tiene enfermedad, lo deja morir en la cáncer. Y el médico no hace nada. Eso no se llama tolerancia, eso se llama irresponsabilidad social. Y tú recibirás el castigo divino por haber abandonado a una persona que muera en el pecado. Y Imam Ali alayhi salam dice: "Wasilan leman qata'ak", sea una persona benevolente con la persona que te maltrata. Wa liman haramaka mu'tiya, la persona que te priva, te daña. Seas generoso con esto. Esa persona te atacó, tú seas generoso con ello. Pero no olvidar que todo eso es para ordenar al bien e impedir al mal. El mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam dice: "Ala ukhbirukum an aqwamin laysu bil anbiya wala shuhada taghbituhum an-nas yawm al-qiyamah." Quieren que les informe un grupo que no son profetas ni son mártires, pero todo el mundo anhelará estar con ellos en el día del juicio final.
Quiere decir, son personas tan benditas, tan elevadas en el cielo. En el día del juicio final, todo el mundo desearía estar con ellos. Dice, ay Dios, ojalá yo estuviera con ellos, tan benditos, tan privilegiados están en el día del juicio final. ¿Quiénes son este grupo tan privilegiados que ni son mártires ni son profetas? Dice, يَأْمُرُونَهُمْ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ. Ellos son personas que en la tierra ordenaban a lo que amaba Dios, prohibían a lo que disgustaba a Dios. Quiere decir, ordenaban el bien, impedían el mal a la sociedad. Porque usted, para ordenar el bien, impedir el mal, solo tienes que tener el amor de Dios en tu corazón y mucha valentía, mucha fe. Para tener irresponsabilidad, solo lo que requiere es arrogancia. Cuando yo sea arrogante, digo, muera esto, no me importa. El otro muera en el pecado, no me importa. Eso droga hasta que muera, no me importa. Eso se llama arrogancia, egocentrismo. Para ser indiferente, lo que requiere es arrogancia, el egoísmo. Pero para que tú puedas ordenar al bien, primero tienes que amar al prójimo. O sea, mira, él está muriendo en el pecado, así que me voy a meter, me voy a arriesgar, le voy a ordenar al bien. Yo sé que él ahora ama al pecado, puede ser que reaccione de una forma violenta, pero yo voy a ser paciente, tolerante. Le voy a pedir que abandone el pecado. De la mejor forma lo voy a ordenar. Lo voy a prohibir el pecado. Por favor, deja de cometer el pecado. Eso te daña, querido hermano, querida hermana. Deja el pecado y que lo ayudas. El Imam Ali alayhi salam dice, وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِلْإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. La persona que abandona impedir el pecado, prohibir el pecado, con su corazón, con su lengua, con su mano, no va a impedir el pecado. Es un cadáver zombie vivo. Y la última narración que les voy a regalar, que es una palabra bendita, sabia del Imam Ali alayhi salam, dice, أيها المؤمنون, oh creyentes, إنه من رأى عدوانا يعمل به. Cuando cada uno de ustedes que va a ver la opresión que se practica en la tierra, ومنكرا يدعى إليه, cuando va a ver que alguien está invitando hacia el pecado, que vayamos a apoyar a la comunidad, no sé, LGTB. Es un pecado. Está invitando hacia el pecado. وَمُنْكَرًا يُدْعَى إِلَيْهِ, que está viendo un pecado que se le invita hacia el pecado. فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَبَرِئَ. Y tiene que rechazarlo con su corazón. Si tú lo rechazas con todo tu corazón, cuando vas a ver el pecado, cuando vas a ver la opresión del opresor cruel, lo vas a rechazar con todo tu corazón. Entonces eso te ayudará a salir sano y salvo del pecado. وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ. Si vas a ver oportuno que lo rechaces también por tu boca, no solamente con el corazón, sino con la palabra lo rechaces. فَقَدْ أُجِرَ. Dios le va a dar más recompensa aún. وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ. Eso es la persona más virtuosa que uno que solo lo rechaza en su corazón. Quiere decir, si lo rechaza con su corazón, vas a estar lejos del pecado. Si vas a prohibir el pecado en tu boca, eres más virtuoso aún. وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى. Pero si usted vas a apoyar al gobierno islámico con todo, con tu fuerza, con tu... Por ejemplo, hoy en día el Wali Faqih, República Islámica de Irán, Ayatollah Khamenei, cuando usted con todo tu poder, con todo lo que tienes, apoyas a Wali Faqih a levantar el nombre de Dios y para traer abajo el nombre de los opresores, فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى, es la persona acertada al camino de Dios. وَقَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ.
y es la persona que ha levantado en el camino de Dios, y es la persona que Dios le ha iluminado su corazón con la certeza de la fe, que es decir, la persona perfecta. Cuando tú vas a apoyar al gobierno islámico con todo lo que tienes en la mano, con todo tu poder. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, a los que ordenan al bien, impiden al mal, a los creyentes responsables que aman al prójimo. Que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.